Gracias por la asistencia a todos. Algunos nos conocemos de hace mucho tiempo, otros no tanto. Entonces, me gustaría que vierais esta presentación con un hilo conductor. Si bien el vídeo que se os facilitó en su momento era como genérico en el sentido de que no se profundizaba en determinadas inspecciones periódicas, en esta presentación se va a hacer lo mismo, un hilo conductor generalista en el sentido más amplio de la palabra, para luego profundizar en algunos aspectos más propios de cada uno de los reglamentos. Aún así, me gustaría poner de manifiesto, porque así se nos ha trasladado en alguna ocasión a través de soporte, que esto no reproduce ningún procedimiento de NAC. Esto reproduce un procedimiento administrativo de comunicación de inspecciones, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, se intenta reproducir lo que dicen las órdenes que regulan los procedimientos al respecto en la medida de lo posible. Como muy bien ha dicho Jesús, habrá aspectos que sean mejorables o se hayan definido o se hayan entendido mal, que para eso están y estaremos para poderles dar solución o evolutivos pues en la medida de lo posible. Entonces, la información disponible con carácter general se digita, la tenéis en la propia página de Seguridad Industrial Digita, donde tenéis accesibles tanto vuestro vídeo propio de inspecciones periódicas genérico, como si por información general precisáis conocer lo que se cuece en las comunicaciones de los ámbitos reglamentarios para los que estáis acreditados. Dicho esto, pues bueno, aquí se reproduce un poco lo que decía el hilo conductor de ese vídeo que tenéis genérico respecto al índice de contenido de esta presentación, profundizando en aquellos aspectos en los que se han introducido cambios respecto a lo conocido para térmicas y para baja tensión. Debéis saber que estos procedimientos de aparatos elevadores y de protección contra incendios llevan puestos desde noviembre en producción. Otra cosa es que se hayan utilizado por cuestiones administrativas en las que nosotros no entramos. Quiero decir que entre noviembre y octubre, que estamos prácticamente, ha habido un impasse de tiempo que, bueno, se han hecho mejoras y se han reconocido aspectos que se tienen que mejorar y, bueno, fruto de la usabilidad en la que estamos sometidos ahora mismo en este impasse de tiempo de este mes de septiembre, más la consolidación a partir del lunes del uso obligatorio de la plataforma, pues seguramente dará lugar a plasmar cambios, mejoras o situaciones que no se habían contemplado. Entonces, aquí en este índice se han marcado, se han identificado de color rojo aquellos aspectos a tener en cuenta que son cambios evolutivos que se han introducido y al final una pequeña mención de situaciones conocidas respecto a incidencias y consultas que ya nos han llegado a través de soporte. Aquí, como muy bien ha explicado Jesús, tenéis los ámbitos reglamentarios que están ahora mismo disponibles ya en producción, excepto equipos a presión. Se están terminando unas correcciones más el evolutivo del cambio de reglamento, pero el resto están puestos absolutamente ya todos en producción. Y cuando digo ámbitos completos en el más amplio sentido de la palabra, tanto que se recogen comunicaciones como situaciones de expedientes administrativos propios de excepciones de cumplimiento, acreditación de técnica de seguridad equivalente, es decir, aquellos procedimientos que requieren una autorización administrativa, al tiempo que también se incluyen las inspecciones de oficio propias que realiza la Administración, tanto ordinarias, extraordinarias como planes de inspección, y al mismo tiempo vuestras inspecciones periódicas que como agente inspector sois sujeto obligado. Para profundizar en lo que acabo de comentar, aquí tenéis pues, todo lo que está puesto ahora mismo, excluir equipos a presión de esta tabla de contenido. Esto es mera información para que tengáis presente lo que está ya en producción. Entonces se trata pues de el perfil sujeto obligado empresa debe comunicar todos estos ámbitos reglamentarios con estos trámites. El organismo de control es el sujeto obligado en la comunicación de las inspecciones correspondientes a estos ámbitos reglamentarios. El titular es el sujeto obligado en las comunicaciones de todas las bajas de instalación y además
de las comunicaciones de puesta en servicio, modificación de aparatos elevadores, instalaciones receptoras y depósitos de GLP. Estos dos ámbitos reglamentarios no están sometidos a inspección periódica. Y, por último, los servicios provinciales, que tienen potestad absolutamente para hacer todo. Vamos a distinguir claramente el acceso, vuestro acceso desde Digita. La página es esta página que responde a esta URL que tenéis aquí. Es común para todos los usuarios de Digita. Cuando digo común, es que es común. Pero hay que distinguir claramente el acceso que pueden realizar unos y otros. En ocasiones nos han llegado consultas de alguien que intenta acceder por aquí. El acceso privado es exclusivo del Gobierno de Aragón, de los usuarios del Gobierno de Aragón. Para los organismos de control, el acceso es público y se hace sobre este acceso que tenéis en la home de Digita. Para acceder como organismo de control, pues sin más accedería aquí y luego hay que cumplir una serie de requisitos. ¿Vale? Lo primero que se va a mostrar al acceder es esto, la doble vertiente de poder realizar consultas mediante NIF y un correo electrónico y mediante un certificado electrónico. Cuando digo consultas, se hacen consultas que el organismo de control puede realizar en aquellos expedientes en los que haya participado como agente y que su información se encuentre consolidada en RUI, en el Registro Único de Instalaciones. Si no es la consulta lo que queremos hacer, pues lo que haríamos sería realizar trámites a través de este enlace. Cuando digo consulta no es limitativo, es decir, si yo resulta que soy un organismo de control, pero no he participado en un expediente, pero para hacer una inspección periódica necesito confrontar datos, lo que haría sería acceder a través de la consulta otros interesados. Es decir, no soy agente, no soy sujeto interesado, pero sí tengo otro interés legítimo y es saber lo que ha ocurrido en una instalación. Esta petición se realiza pues, complementando un formulario de petición que llega a la Dirección General y ellos validan o no el acceso a esa información. Se accede siempre a datos, no a documentos. Y se accede siempre a datos sobre un número de instalación conocido. No se abre un abanico de enséñame lo que hay en la calle Conde de Aranda. No. Enséñame lo que hay sobre la instalación 123. ¿Vale? Que nadie se confunda. Entonces, volvemos a nuestro acceso. Nuestro acceso se realiza desde aquí, para realizar trámites y, bueno, si necesitáis ayuda por lo que sea, pues para eso está soporte. Para acceder desde aquí hay que cumplir una premisa y es que hay que ser organismo de control registrado en la plataforma Digita y eso se encarga la Dirección General de tomar los datos del organismo de control con la premisa de que siempre debe existir un representante legal, un representante en Digita, para entendernos, un representante en Digita. Para ello, perdona, y como esto, en la página en aragón.es/digita tenemos un formulario de tipo Word que se descarga y se cumplimenta y se envía a la dirección sgi@aragón.es, que puede ser para dar primera vez que un organismo va a acceder o bien alguna modificación, si hay un cambio de representante, si hay alguna ampliación de ámbito reglamentario, etcétera, pues con todas esas, está en aragón.es/digita el formulario. Correcto, entonces ese es requisito indispensable, premisa indispensable para poder gestionar en Digita. Una vez cumplida esa premisa, pues el acceso desde aquí es automático, no hay que hacer nada más. Lo que hace Digita es que comprueba la validez del certificado que está iniciando sesión, haciendo login, con la particularidad de que los accesos a Digita deben hacerse siempre con certificados electrónicos de persona física, no de representación. ¿Vale? Si es la primera vez que vais a acceder a Digita, deberá hacerlo la persona que se ha dado de alta en la plataforma como representante del organismo de control. Puede ser legal o no, no me voy a meter ahí. La persona que sea designada como representante deberá acceder a la plataforma con su certificado electrónico personal.
una vez hechas las comprobaciones, se le muestra el módulo de gestión, que es el módulo de clave, donde pulsará acceder y seleccionará el certificado electrónico para poder acceder, recomendable DNI o certificado electrónico. Si el certificado está correctamente instalado y es válido, pues ya se podrá acceder a Digita. Aquí quería hacer una mención, ¿vale? Y es que cuando se inserten datos, bien del representante, generalmente del representante o de los usuarios, que ahora veremos cómo se hacen, tened especial cuidado en poner el NIF correctamente, es decir, no vale poner ceros por delante, ni espacios por detrás, porque si no, el control que se hace sobre el certificado pues ya no es coincidente con lo que se ha introducido en los datos de Digita, ¿vale? Cuando se accede por primera vez el representante, como acabo de decir, se le muestra un menú específico que se llama gestión de usuarios. Esta barra de menús, ¿vale? Este menú, gestión de usuarios, solamente está disponible para el perfil representante y esto le dará una pista de que quien está accediendo es el representante, ya que los usuarios de su entidad no van a poder ver ese menú. La gestión de usuarios se realiza desde el botón de alta, donde se dan de alta los datos de su usuario. La relación que tiene con la entidad es inspector, administrativo u otros, y si tiene la capacidad de firma o no. Aquí es donde digo que hay que tener especial cuidado en la introducción de estos datos, porque si aquí ponemos ceros por delante o espacios o guiones entre pues claro, luego ya no hay, el certificado no tiene ni espacios ni guiones, ni ceros por delante, y no pueden hacerlo bien. Entonces, para poder, una vez dado de alta un usuario, puede gestionar sus propios usuarios. No solo puede gestionarlos, sino que puede además editar los datos. Imagínate que ha cambiado su correo electrónico o su número de teléfono, lo puede editar y además lo puede desactivar desde esta cruz que tiene aquí. Con el control de que únicamente se podrá desactivar cuando un usuario no tenga expedientes asignados. Entonces, para poder desactivar un usuario de su organismo de control que tenga expedientes asignados, lo primero que hay que hacer es reasignárselos a otro usuario de su entidad para que luego poder desactivar este. ¿Vale? Entonces, una vez ya dados de alta los usuarios, el acceso de cada uno de ellos es exactamente igual que el del representante. Es la home pública, acceso a organismos de control, accesos para el trámite y Digita chequea la existencia de ese certificado o de ese certificado que está intentando entrar y existe en Digita. Lo primero que se le presenta a un usuario cuando accede a Digita, ¿vale? Es la consulta de expedientes. La consulta de expedientes aparece siempre por defecto y además está disponible dentro del menú Gestión de expedientes. En esta consulta de expedientes tiene determinados filtros a aplicar. El ámbito reglamentario disponible es el que corresponderá a su acreditación. Pues únicamente verá aquellos ámbitos en los que esté acreditado para hacer inspecciones periódicas y aplicando los filtros y la consulta, pues le devolverá los resultados. Si no aplica ninguno, pues le devolverá todos. Entonces, conviene que sepa que un expediente cuando se encuentra en estado trasladado a DGA, es decir, cuando yo tengo aquí varios estados a aplicar y uno de ellos es trasladado a DGA, es sinónimo de trasladado al Registro Único de Instalaciones y la consulta de expedientes solamente permite interactuar para consultar datos y documentos, pero no se puede editar nada más. Es decir, un expediente trasladado al Gobierno de Aragón no se puede hacer nada absolutamente con él. Cuando digo nada es, no puedo reabrirlo, no puedo cancelarlo, no puedo hacer nada. Está y está ya en ruin. Aquí tenéis, bueno, un poco los resultados que se pueden obtener en base a los filtros aplicados.
Los resultados son exportables a Excel siempre y se pueden paginar. Por defecto siempre saca 5 resultados, pero es extensible el paginamiento de los resultados. Veamos ahora a continuación, cuando se accede al detalle de un expediente, qué es lo que se presenta. Entonces, los resultados de la información de los expedientes, es decir, del detalle del expediente, siempre se presentan en forma de pestañas y siempre están por defecto 5 pestañas. La de los datos de expediente, la de datos de instalación, que es el ente físico, ¿vale? Para entendernos, los datos de la inspección, que son los propios datos técnicos que han dado lugar o darán lugar a la inspección periódica, y en la pestaña documentación se incorporan automáticamente los certificados de inspección periódica que los genera Digita. Perdona, Pilar. Sí. Hay una pregunta respecto al buscador de expedientes. Si hay posibilidad de filtro. Yo creo que era la pantalla anterior, perdona. La anterior. O sea, está aquí. Los filtros, estos filtros con este nivel de filtros sí que se puede realizar un resultado. O sea, no reducir el límite de resultados, claro. Con estos filtros, si no funcionara el filtro, pues sí que por favor te habría que poner una incidencia en el soporte, A ¿no? ver, esto nos lo han comentado y nosotros no hemos conseguido reproducir que no funciona la consulta. De todas Entonces, formas, cuando abran la incidencia en soporte, tenemos que que es el mirar. canal adecuado, por favor que indique qué filtro es. Claro, es que no sabemos cuál es de todos. Vale, hay que Pero, para ello, vale. pero repito, eso que vaya por la línea de Vale. soporte que no es objeto de esto. A ver, Perfecto. solamente para que os hagáis una idea, solamente no le funciona a un Vale, ya organismo está, de Pilar. control. Ya está. Vale, perfecto, Pilar. Ya está, ¿vale? Entonces, ahora seguimos. Estábamos aquí en la pestaña Datos expediente. En esta pestaña se muestran siempre los datos básicos que han dado lugar de carácter administrativo a la creación del expediente de inspección periódica. Por defecto se cargan los datos del organismo de control del usuario en la sesión, más los datos del representante propios del organismo de control. De igual modo, en la pestaña Datos de instalación lo que se reproduce es lo que hemos comentado. El foco lo ponemos en la instalación. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos la denominación, o en el caso de los aparatos elevadores, sería la identificación del aparato dentro del edificio, aparecería aquí. Tendríamos el número de instalación. Este es un expediente trasladado a la DGA, con lo cual tengo número de instalación. Luego explicaremos lo que ocurre con los números de instalación. El emplazamiento normalizado en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que aparatos elevadores va a ser bastante difícil. Y los datos del titular de la instalación. En la pestaña Datos de inspección aparece lo que comentamos, los datos propios de la inspección periódica que estoy realizando. En función de los datos que yo he determinado aquí, en los datos del expediente, hay determinados ámbitos reglamentarios que tienen controlado el que yo pueda realizar inspecciones. Pongo el ejemplo de baja tensión. Estamos aquí. En baja tensión se solicita el uso para arrancar el expediente de inspección periódica y solamente muestra los usos que están reglamentariamente exigibles para pasar inspecciones periódicas. ¿Qué pasa en las inspecciones periódicas de baja tensión? Pues cuando llego aquí a los datos de la inspección, hay determinados datos que nunca han formado parte de la comunicación inicial, como son las fases y el neutro. En todas las inspecciones periódicas de baja tensión, exista o no la instalación en RUI, siempre me va a pedir informar estos datos. ¿Por qué? Porque el certificado de inspección inicial lo pide para rellenarlo. La siguiente pantalla, que es la de documentación, pues bueno, es una pantalla muy importante porque, pues bueno, es la que aglutina partes muy importantes de los servicios de administración electrónica que están integrados dentro de Digita, como son pues firma electrónica,
registro telemático y expediente electrónico, tanto de expediente como de instalación electrónica. Entonces, para poder gestionar los documentos dentro de las inspecciones periódicas, pues aparece un icono, básicamente, que es este icono de edición de datos del documento, que lo que hace ni más ni menos es gestionar parte de la inspección, porque necesito, para poder gestionar una inspección periódica, necesito un resultado, los defectos si los hay, las fechas, la próxima inspección, etcétera, etcétera. Y todo eso se obtiene desde la edición de datos del certificado. Unos por parte del usuario y otros que los autocompleta la aplicación. Y por otro lado, una vez completados los datos que va controlando, digita que son obligatorios y necesarios, pues ya muestra otros iconos, como es el de firma, para poder firmar el documento, o el de borrado en su caso. Igualmente, en esta pestaña de documentación se aglutinan los justificantes de registro. Y cuando digo de registro es en el momento que se firma el primero o único o el segundo y final certificado de una inspección periódica, en el hipotético de que únicamente tenga una visita o 2 visitas, se registra de entrada la documentación mediante el registro telemático en Gobierno de Aragón. Y esto genera un justificante que es el que se obtiene aquí. Por último, pues la pestaña de histórico lo que hace es que muestra las acciones realizadas sobre un expediente desde que arranca y se inicia hasta el traslado a la administración. Vamos a ver ahora cómo se gestionan inspecciones periódicas en Digita. Desde hace año y medio o más se están haciendo inspecciones periódicas de baja tensión y de térmicas, con lo cual, pues bueno, hay cierto bagaje en la gestión de estos expedientes y se incorporan ahora las inspecciones periódicas de aparatos elevadores y de protección contra incendios. En Digita se trabaja, la aplicación es bastante modular en el sentido de que quien conozca para hacer inspecciones de baja tensión va a encontrar reflejo para hacer una inspección de protección contra incendios o de aparatos elevadores. Es decir, las pantallas, las secuencias, las pestañas son bastante semejantes de cara a la usabilidad del usuario en este caso, ¿vale? Entonces, cuando yo arranco y le digo voy a hacer una inspección periódica, lo primero que me va a mostrar es dime de qué. Tengo que seleccionar el ámbito reglamentario sobre el que la voy a hacer y, por supuesto, el trámite. En este caso he seleccionado el ámbito de aparatos elevadores, el trámite, claro, va a ser una inspección periódica, no puede ser otro, y el uso que me va a determinar la periodicidad. Con esto ya soy capaz de crear una inspección periódica de algo que voy a hacer, ¿vale? Cuando digo algo es porque yo aquí ya estoy controlando que el ascensor que voy a inspeccionar va a tener una determinada periodicidad, que cuando yo salga y termine mi inspección periódica, la plataforma será capaz de calcular la próxima inspección, ¿de acuerdo? Creo que estos están en 4 años, no lo recuerdo ahora. Si una vez introducidos estos datos de carácter obligatorio y pulsando continuar, pues ya lo que hace es que me carga el resto de datos. Me gustaría hacer especial mención a estos 4 apartados que aparecen aquí. El número de registro y la fecha de registro siempre están deshabilitados. Se autocompletan en el proceso de registro que hablaremos más adelante, pero que hemos contado que se visualiza el justificante de registro de entrada, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un autocompletado que hace Digita cuando se culmina el proceso de registro. Y por otro lado tenemos 2 números distintos. El número de Digita se obtiene en el momento mismo en que yo ya he identificado la instalación y el número de expediente de DGA se obtiene cuando firmo el certificado, el primer certificado de inspección periódica. Me consta que hay en ocasiones donde se está utilizando un número de expediente, por ejemplo, el de aparatos elevadores.
El de aparatos elevadores que se troquela en la placa o en la pegatina o donde se ponga la pegatina, habla de un número de expediente. Si nos vamos a la resolución en la que menciona esa pegatina, el formato de la pegatina, habla de un número de expediente sinergia. Y no estamos en sinergia. Evidentemente, el número que se va a tener que poner es este, el número digita. ¿De acuerdo? O sea, si veis la definición de los campos que aparecen en la pegatina, pone explícitamente número de sinergia. Con lo cual aquí se extrapola que esto será el número digita. A todo esto, lo que tenga que decir la dirección general, ¿eh? Continuamos. Que efectivamente, digamos, la idea es esa. Si no nos hemos puesto a cambiar la orden porque, bueno, pues entendíamos que no iba a generar mayor Esto no es un impedimento para hacer una inspección. problema, pero vamos, sí, la intención y nuestra interpretación es que el número que tiene que constar es el número de digita. Número de expediente, el digita, que es el tramitador. Igual que Sinergia era un tramitador. Entonces, una vez se introducen estos datos obligatorios, como hemos dicho, selecciona el ámbito en el que estoy acreditado, el trámite es una inspección periódica, en este caso porque estoy en aparatos elevadores es el uso, si estuviera en baja tensión también sería el uso, si estuviera en protección contra incendios también sería el uso, y si estuviera en instalaciones térmicas me pediría si voy a hacer una inspección de calor-frío o la completa, es decir, que funciona por subinspecciones, pues una vez le he dicho lo que voy a hacer, ¿vale? Porque eso me va a condicionar, como hemos explicado, el cálculo de determinadas fechas de periodicidad, etcétera, pues al darle a continuar me muestra determinados datos. Hemos dicho que precargaba los datos del organismo de control en sesión, así como las direcciones de notificaciones que se hayan definido en su registro en Digita, y se le muestra un campo abierto de tipo texto libre, que es un campo de observaciones que se puede utilizar perfectamente para cumplimentar la información que se crea conveniente, y que este texto libre luego se traslada al certificado de inspección periódica en ese apartado de observaciones que tiene el PDF. Es decir, lo que se ponga aquí se traslada allí. Una vez pulsado continuar, pasaríamos a la pestaña del buscador. Como hemos dicho, en el índice de contenido hemos pintado en rojo el buscador, porque el buscador en este impasse de tiempo, desde el mes de noviembre hasta ahora, desde que se puso en producción esto, pero realmente se ha empezado a usar, pues bueno, el buscador tenía ciertas limitaciones. El buscador actual no solo tenía ciertas limitaciones, sino que hay aspectos que en su momento no se contemplaron y que, bueno, hay que tener en cuenta ahora y se van a mejorar. En cuanto a lo que vais a ver en esta versión, ¿vale? Es que, bueno, el buscador de aparatos elevadores es propio de aparatos elevadores, no interactúa con ningún otro ámbito, es decir, busco primero aquellos ascensores que en función de lo que yo le he dicho en el expediente, hemos dicho más de 20 viviendas. Bueno, pues cuando yo entre aquí en mi buscador, lo primero que va a hacer es, si yo le digo buscar en RUI, me sacará los ascensores que estén sometidos a inspección periódica y que tengan como uso más de 20 viviendas y que tengan creada una próxima inspección. Si yo no lo encuentro, por la circunstancia que sea, le puedo dar a buscar de nuevo, a continuar, perdón, a continuar. ¿Dónde busco cuando le doy a continuar? Pues busco en ascensores que cumplan ese requisito, ¿no? Que tengan como uso más de 20 viviendas, pero que no tienen por qué tener creada una inspección. Quiero que entendáis la diferencia. Hasta ahora el buscador tenía ciertas limitaciones porque lo que hacía era, cuando llegabas a hacer una inspección periódica, lo que te recuperaba aquí es aquellas instalaciones que estaban en RUI que tenían creada la próxima inspección. Cuando nosotros trasladamos expedientes de comunicación o incluso de inspección, en el propio traslado a RUI lo que hace es que existe una tabla de la base de datos que, en función de las características de los datos técnicos, me la inserta en una tabla que dice: tú, instalación, tienes que pasar tu próxima inspección en esta fecha y te la marco, ¿vale?
Eso que hacía que limitaba mucho que yo no pudiera buscar instalaciones que si no estaban en esa tabla, si no estaban marcadas para tener la próxima inspección, no pudiera recuperarlas. Entonces, lo que se ha hecho ahora es buscar primero si existen las inspecciones y luego si existen como instalación. Aparatos elevadores es un poco más particular, porque aparatos elevadores en sí mismo busca en sí, consigo y per se. Es decir, o estoy en el ámbito de aparatos elevadores o tengo un número de RAE reconocido o no puedo hacer una inspección periódica. Y esto es lo que se menciona aquí. Tiene una leyenda completamente diferente al resto que vamos a ver, y es que busca primero las inspecciones pendientes de aparatos elevadores, lo que acabo de contar. Si no la encuentra o no existe, le pulso a continuar y procede la búsqueda sobre aparatos elevadores sobre los que puede realizar una inspección, teniendo en cuenta lo que le he dicho en el expediente, independientemente de que tengan creada una próxima inspección. En el caso excepcional de que no se encuentre, pues se pulsaría a continuar y lo que hace es que nos muestra la pestaña datos de instalación donde yo obligatoriamente tengo que informarle un número de RAE. Si no lo conozco, no hay inspección. Entonces tengo que cancelar el expediente. Pasamos al siguiente buscador. El siguiente buscador es un buscador de instalaciones, que una instalación, como muy bien comentaba Jesús, si la pongo en el foco, en mi foco en RUI es la instalación, una instalación puede tener a lo largo de su vida útil muchos expedientes, de lo que sean, y muchas instalaciones dentro. Es decir, por ejemplo, una industria tendrá instalaciones térmicas, confort térmico, tendrá, por supuesto, baja tensión, instalaciones de agua, una receptora o un depósito, tendrá protección contra incendios con N sistemas, todo lo que necesite. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hacer una inspección periódica de protección contra incendios. Lo primero que tengo que tener muy claro es que yo hago comunicaciones de protección contra incendios que puedo hacerlas o por establecimientos industriales o por establecimientos no industriales o que tengan ambos usos, ¿vale? Y eso yo puedo comunicarlo. El uso ambos existe. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo traslado ese expediente de comunicación, Digita es capaz de discernir en función de que sea ambos, sea industrial o no industrial, si tiene que pasar inspección periódica o no. Y eso, evidentemente, lo insertará, si ha lugar, en la tabla esta de inspecciones. Pero ¿y si se ha trasladado incorrectamente y resulta que yo sé que tiene que pasarla? O sé que tiene sistemas de protección contra incendios y no tiene un procedimiento de comunicación. Pues lo que hago es que el buscador ahora me permite primero, busco las inspecciones. Si las encuentra, perfecto. Si no las encuentra, pulso continuar. Y entonces, ¿eso ya qué hace? El campo ámbitos del buscador se deshabilita y me permite buscar. Mira, es una industria que yo sé que por fuerza tiene que tener una instalación eléctrica. Voy a buscar en baja tensión. Vale, pues me permite buscar en baja tensión. Pero si no sé lo que puede llegar a atender, se ha ampliado el abanico de tal manera que permite buscar en todos los ámbitos. Es decir, dame lo que haya sobre una instalación. ¿Vale? De manera que para que la búsqueda sea efectiva y se puedan obtener resultados, pues al menos hay que introducir como mínimo un par de filtros adicionales, por ejemplo, pues un titular. Cuando digo titular me estoy refiriendo a un NIF, porque se han dado consultas de estoy buscando factoría Opel o estoy buscando General Motors o estoy buscando GM factoría Opel. Entonces, si no está escrito exactamente igual en RUI, pues los resultados no se van a obtener y enmascaran los resultados. Entonces, es preferible usar un NIF conocido y, en todo caso, un emplazamiento por provincia, municipio y localidad para que devuelva los resultados que deseamos. Cuando nosotros hacemos consultas sobre inspecciones en nuestro propio ámbito, lo que hace es que nos muestra cierta información, ¿vale? A través de un icono, que es el icono de ver. Este icono de ver lo que hace es que nos dice, vale, esta instalación es esta. Y además le digo su estado. Está en trámite, está en servicio, la puedo seleccionar, no la puedo seleccionar.
se encuentra fuera de servicio, etc. Esto si hago las búsquedas dentro de mi propio ámbito, es decir, estoy buscando mis instalaciones a inspeccionar con los datos técnicos que me puede ofrecer. Pero en el momento que yo cambio el ámbito de mi filtro y ya no estoy buscando inspecciones, sino que estoy buscando instalaciones, esa información se pierde porque no puedo recorrerme todos los ámbitos que tiene la instalación potencialmente para ofrecerte unos resultados, ¿vale? Entonces, únicamente cuando busco a nivel global en esa consulta genérica en RUI, lo único que me va a mostrar es puedes seleccionarla o no puedes seleccionarla, ¿vale? Y en el hipotético caso que acotemos las búsquedas, que busquemos en nuestro ámbito, que busquemos en todos, en el que quiera, etcétera, etcétera, pues ya siempre tengo la posibilidad de continuar, pulsar continuar y esto se obtendrá el número de instalación automáticamente en el proceso de sellado. No es un sellado, sino en el proceso de firma del primer certificado de inspección periódica, primero único, y se obtiene el número de instalación nuevo. De manera que probablemente, como está pasando ahora con ascensores, mi primer expediente de mi ascensor dentro de RUI va a ser un expediente de inspección periódica, donde en el momento del traslado, en función del uso que yo le he indicado en el expediente, autocalculará la próxima inspección. Cuando vaya a hacer la próxima inspección, transcurridos 2 o 4 años, pues volveré aquí a esta situación. Como lo sé, seguramente buscaré en la inspección, porque tendré creada la próxima inspección. Pero si no lo sé, buscaré en la instalación. ¿Vale? Para el caso de baja tensión, el buscador es un poco más amplio, porque me gustaría hacer notar que en RUI no hay histórico de instalaciones. Y cuando digo no hay histórico de instalaciones es que todo lo que se ha gestionado en sinergia, tanto de aparatos elevadores como de térmicas, como de lo que sea, no está conectado con Digita. Únicamente está conectado con Digita el ámbito de baja tensión. Y es porque en origen era la única base de datos que existía con un parque de más de 150.000 instalaciones. Aún así, en el proceso inicial del Digita básico en el año 2017, se hizo un amplio esfuerzo en normalizar la mayoría de instalaciones que estaban sometidas a inspección periódica. Se normalizaron, y cuando digo normalizado, significa un trabajo arduo y penoso, manual, de normalizar emplazamientos de instalaciones que estaban en la base de datos de industria, en BTC, los que estáis acostumbrados, y eso permitió incorporar de golpe en RUI un volumen considerable de instalaciones, pero aún así no están todas. Y cuando digo no están todas es porque hay inspecciones, pues que incluso hay instalaciones porque incluso todavía tienen vatios en vez de kilovatios, ¿vale? Entonces, este buscador para el ámbito de baja tensión, pues evidentemente hay que acotar más las búsquedas. ¿Por qué? Pues porque primero buscar en RUI la inspección que le corresponde al uso que voy a hacer. Si no la encuentro, pulsaré continuar, buscaré en las instalaciones, en los ámbitos, en lo que quiera, y si no la encuentro, puedo tener la posibilidad de buscar en industria. Se muestra este botón para buscar en industria. Cuidado con esta búsqueda de industria, y es porque, como ya sabéis muy bien todos, los emplazamientos cuando buscamos en industria pues están como están. Entonces es difícil. Cuanto más achique el contenido de estos filtros de emplazamiento, por ejemplo, si es lo que estoy aplicando para buscar en industria, pues seguramente no me devolverá resultados. Entonces, pues como tenéis el buscador, el NIF del titular, pues quizá por ahí podáis llegar a obtener resultados. En el buscador de ITE pues tiene una particularidad, y es que se comporta exactamente igual que el de baja tensión, perdón, que el de protección contra incendios, pero yo hago subinspecciones. Es decir, que dentro de una misma instalación puedo tener una subinspección de calor, ahora explico, perdón, una inspección de calor, una inspección de frío, si al lugar,
y luego la completa cada 15 años cuando le corresponda. Hemos detectado, y esto es una mejora que hay que abordar en breve, que es que en la definición inicial del buscador de las inspecciones de instalaciones térmicas, si la instalación yo la encontraba porque ya se había generado un expediente de comunicación en el que tenía, curiosamente, valores por encima de 70 en calor y frío, pues cuando yo llegaba aquí a mis inspecciones, podría abrirla de calor y luego podía abrirla de frío y no tenía ningún problema. El problema lo tengo cuando, y eso lo detecté curiosamente a través de una incidencia el invierno pasado. Cuando yo hago una inspección sobre una instalación de térmicas que no existe en RUI, es decir, que mi primer expediente va a ser un expediente de inspecciones de ITE, evidentemente yo tengo que definir la inspección que voy a hacer. ¿Qué hago? Pues resulta que como yo en la preselección, cuando abro el expediente le digo voy a hacer una subinspección de calor, pues yo llegaba a definir los datos técnicos de la inspección y ¿qué decía? Calor 80. Llegaba, terminaba, blum, 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 y hasta ahí todo bien. Y me creaba la completa de esa instalación, de la instalación 123. Pero resulta que esa instalación no solo tiene calor, sino que tiene frío. Pero como la subinspección me está bloqueando el que yo únicamente pueda filtrar si la voy a hacer de calor o de frío, cuando intentaba buscarla de frío, evidentemente la instalación no existe. ¿Qué pasa? Pues que se abría un número diferente, aun siendo la misma inspección. Y eso se detectó pues muy sencillo con el Hospital Quirón. Entonces, al ver la inspección nos dimos cuenta enseguida que no se había tenido en cuenta que cuando tú creas una instalación por primera vez con un expediente de ITE y tú en tu subinspección le dices que es de calor, si no informas del valor de frío, que evidentemente no te lo pide, pues no te deja luego seleccionarla para hacerle frío porque en el buscador no te la encuentra. Con este cambio en el buscador de ITE se va a solventar eso, ¿eh? Eso no quita que lo que hay creado no haya que tocarlo. Pero a partir de ahora lo que hacemos es que, muy bien, subinspección de calor, la abro, busco la inspección. Si está, me la traigo. Si no está, sigo buscando. Imaginaros que se ha dado de alta para frío. Pues lo que hace es que me permite buscar sobre inspecciones de ITE o sobre inspecciones de otros ámbitos. Entonces la puedo crear sin problema sobre la misma instalación, cosa que ahora lo impedía. ¿De acuerdo? Y ahora, una vez visto el buscador y las mejoras que se han introducido, que quede claro que para aparatos elevadores buscamos solo sobre el propio ámbito, nunca se nos van a habilitar la búsqueda en otros ámbitos. Para hacer una inspección de aparatos elevadores, tengo número de RAE o no hay inspección. Para el resto de ámbitos reglamentarios, puedo buscar sobre inspecciones que tengan que pasar o sobre instalaciones que aun no habiéndolas pasado sé que son inspecciones que tengo que realizar y poco más, y salvo la peculiaridad de baja tensión, que si aplico el filtro del ámbito reglamentario de baja tensión me permite buscar en industria. Dicho esto, aquí hay dos ejemplos, ¿no? Por un lado, lo que hemos comentado, que los resultados son paginados, exportables a Excel, en cualquiera de los dos. Y aquí hay dos ejemplos. La instalación que hemos identificado para que vamos a seleccionar, la cogeríamos pinchando sobre este icono de acciones. Este icono, a priori, si es seleccionable, nos lo dice. Si no lo es, nos informa del estado de la instalación de que no sería seleccionable. Y siempre podemos seleccionar instalaciones identificadas si su estado es en servicio. Si se encontraran en trámite en el ámbito o fuera de servicio, pues sería prácticamente imposible seleccionarlas, como es el caso que hay aquí, ¿vale? No obstante, la selección de una instalación es irreversible. Una vez seleccionada una instalación y me la traigo a un expediente, no se puede cambiar. La única manera es cancelar el expediente. De ahí la confirmación en la selección.
Como hemos dicho, no podré seleccionar instalaciones que se encuentren fuera de servicio. ¿Cuándo se encuentra una instalación fuera de servicio? Bueno, una instalación se encuentra fuera de servicio como consecuencia de una inspección negativa realizada por un organismo de control o como consecuencia de una inspección de oficio realizada por la Administración. ¿Vale? Es un accidente, 1000 cosas que la Administración considere que tiene que dejar una instalación fuera de servicio. Una instalación fuera de servicio impide poder realizarle ninguna acción sobre la misma, ¿vale? Hasta que no se realicen determinadas actuaciones. Y para ello existe un botón que puede activar la Dirección General o incluso los servicios provinciales cuando un agente inspector o un agente, mayormente una empresa o un organismo de control, le acredite que se han corregido los defectos y que se va a proceder a realizar la actuación que corresponda para volverla a poner en servicio. Una vez se habilitan los trámites, no significa que el estado de la instalación cambia, sino que los tiene habilitados, pero sigue fuera de servicio. Lo que hace RUI es desbloquear esa instalación para que sobre ella se pueden hacer determinados trámites. Y cuando digo determinados trámites, es que hay cosas que no se pueden hacer sobre una inspección, sobre una instalación que se encuentra fuera de servicio. ¿Qué actuaciones se pueden hacer sobre una instalación que está fuera de servicio? Pues depende del reglamento. Para el caso de las instalaciones del ámbito de baja tensión, pues únicamente ha lugar una modificación de importancia o una inspección periódica. Para el caso de térmicas, una reforma o una inspección. Para el caso de protección contra incendios, una modificación o una inspección. ¿Por qué se han determinado esos trámites y no otros? Pues porque, bueno, así lo ha determinado la Dirección General. Y en segundo lugar, porque la casuística nos dice que toda la documentación que corresponde a las modificaciones de importancia, reformas, etcétera, suele ser coincidente con la puesta en servicio de las instalaciones. Y eso significa que realizarle una modificación de importancia a una instalación de baja tensión es prácticamente aportar la misma documentación como si fuera una puesta en servicio. Para el caso de aparatos elevadores, ¿qué se puede hacer? Pues se podría hacer una modificación de importancia o una nueva visita. ¿Y esta nueva visita qué significa? Pues significa que no me va a dar posibilidad de hacer 2 visitas. Es decir, tras una inspección negativa, solamente puedo hacer una nueva y única visita sobre un ascensor. Vamos a ver ahora el alta de la pestaña Instalación, teniendo en cuenta que nos vamos a encontrar con 2 situaciones diferentes. A la izquierda tenemos los datos precargados porque me los he traído de una instalación existente en RUI y a la derecha tengo una instalación que le he dado continuar y no la tengo. Y como no la tengo, pues tengo que decirle dónde está. Para ello, pues bueno, en cualquier caso hay que, en este caso, en el caso de que esté, me permite editar determinados datos del titular, por ejemplo, o incluso creo que del emplazamiento también. Y en cualquier caso tendría que pulsar guardar. Y ya te he visto, Beatriz, ya. Puedes decirlo. No se puede cambiar y voy a explicar por qué. Cuando la instalación no existe, pues tengo que normalizar los datos, decirle dónde está y por qué no está. Vamos a ver. Voy a explicar por qué no se pueden cambiar los datos de una instalación. Cuando yo llego aquí, lo he seleccionado, he dicho que sale un mensaje donde te dice, tu selección es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque yo estoy marcando a nivel de base de datos el bloqueo de esa instalación para que solo tú puedas hacerle cosas, ¿vale? Porque es la única manera de garantizar que van a llegar al registro único de instalaciones los últimos datos técnicos de la instalación y de un emplazamiento, ¿vale? Si yo dejo editar los datos de la instalación, estamos rompiendo el sistema prácticamente. ¿De acuerdo?
En cualquier caso, vamos a dedicarle un pequeñito espacio al tema del emplazamiento, que sí que pues, en ocasiones da problemillas y lo vamos a explicar aquí. En Digita se trabaja la normalización en base a catastro. Eso no quita que hay determinadas limitaciones pues, que nunca vamos a tener. Por ejemplo, un ascensor es difícil que sea un inmueble en catastro, ¿no? Con lo cual va a ser complicado el que yo pueda ponerle una referencia catastral o un emplazamiento normalizado. Mientras que en una instalación, una industria o una vivienda o lo que hubiera lugar, una vivienda no se inspecciona, en un bar, por ejemplo, sí que puedo tener georreferenciada el emplazamiento. Entonces, tengo dos opciones para introducir el emplazamiento, o bien introduciendo una referencia catastral, lo cual me devolverá un emplazamiento físico, o al revés, introduciendo una ubicación, seleccionando la provincia, el municipio y el tipo de emplazamiento, si es de tipo urbano, rústico u otros, y me devolverá una referencia catastral. Para el emplazamiento de otros nunca va a devolver una referencia catastral. ¿Por qué? Pues porque no hacemos ninguna comprobación contra catastro, sino que estamos introduciendo los valores del emplazamiento con un campo de texto libre. Por ejemplo, en el caso de los ascensores, evidentemente, como no voy a tener una referencia catastral, en algunas ocasiones hay pues el cuarto de servicios comunes o no sé, pero no es lo habitual. Independientemente de que tenga una instalación de baja tensión, que ya sé que alguno lo va a preguntar, no van a tener un emplazamiento normalizado los ascensores. Entonces, el uso del emplazamiento otros es importante introducirlo correctamente. Es un texto libre donde, pues, hombre, el callejero y el número y demás sí es importante para que a futuro sea fácilmente recuperable. Vamos a ver ahora, ¿vale? Cómo se introduce un emplazamiento urbano. Seleccionaríamos la búsqueda por ubicación, la provincia y el municipio y el tipo de emplazamiento urbano. A partir de aquí teclearíamos la calle y nos devolvería los resultados del callejero. Y en base a esto nos devolvería unos resultados como estos, ¿vale? Y yo ya solo tendría que seleccionar la instalación que creo que es, la que me han dicho que tengo que inspeccionar. Mencionar que dentro de que hacemos uso de los servicios web de catastro, tenemos una base de datos intermedia del Departamento de Urbanismo, Ordenación del Territorio. Corresponde a los callejeros de Aragón. Y esto está como base de datos intermedia, en tanto que en los formularios de comunicación de seguridad industrial siempre está establecido no solo el municipio, sino también la localidad, ¿vale? Entonces, Catastro no trabaja con localidades. Entonces, la única manera de obtener, la única manera de chequear el callejero de una localidad determinada, pues tiramos de esa base de datos intermedia, que a veces devuelve cosas y a veces no. Hoy hay una incidencia, ayer ponía un ejemplo con otra formación que di del polígono de Malpica y hoy ha entrado, curiosamente, esa misma incidencia. Catastro trata, Malpica lo trata como una calle. Entonces, no vamos a encontrar la instalación en la calle Malpica. Entonces, si estamos intentando buscar algo en el polígono de Malpica, pues difícil. No solo eso, sino que además el emplazamiento en rústica, en catastro, funciona con polígonos y parcelas. Y eso hace que o conocemos el numérico del polígono, el numérico de la parcela, o no obtendremos resultados. Y por diferencia, pues tendremos el emplazamiento otros, que es limitativo en aquellos casos en que no encontremos respuesta por parte de catastro, bien por la limitación de carta del callejero de localidades, o bien para el caso de ascensores, porque no ha lugar, pues usaremos el emplazamiento otro. Me estoy acordando ahora de otro ejemplo, para el caso de las instalaciones móviles de baja tensión, donde no existe un emplazamiento físico de las instalaciones de 7B, y lo que hace es que se coloca un emplazamiento como otro.
una vez explicado el tema este del emplazamiento, que bueno, hay que tener paciencia, a veces la respuesta es lenta. En el hipotético caso de que hagamos inspecciones, no es el caso, ¿no? Más pasa en las comunicaciones de edificios de viviendas. El resultado, imaginaros un edificio de vivienda de 25 viviendas, el resultado es lento, llegar a pintar todas las referencias catastrales. En este caso, pues bueno, las inspecciones son un poco más concretas en el sentido de que o inspeccionamos un bar, o inspeccionamos una industria, o inspeccionamos pues no sé, una oficina, etc. Esto, vamos a dedicarle un pequeñito espacio a la pestaña de inspección. Hemos dicho que la pestaña de inspección es importante porque en función de que yo me haya traído la instalación porque exista en RUI, me traigo los últimos datos técnicos de esa instalación, a expensas de informar determinados datos, como es el caso de baja tensión, donde en las comunicaciones no se lleva ni las fases ni el neutro, con lo cual aquí en las inspecciones periódicas lo tengo que informar. Para el caso de los aparatos elevadores, lo mismo. Si está, me lo traigo, si no, tendré que informarlos. Para el caso de instalaciones térmicas, lo mismo. Esta es una instalación que me la he traído y que tengo sus datos ya controlados y no puedo modificarlos. Y si no me la hubiera traído, pues tendría que informar los datos sobre la inspección que voy a hacer. Y por último, aquí tenemos una instalación de protección contra incendios de un establecimiento industrial, donde exactamente lo mismo. Lo que tengo es una inspección periódica donde sí tendré que informar el reglamento que aplica. ¿Vale? En este caso, al ser un establecimiento industrial, tendré que decirles si es el 2017, el 93 o el 2004. Dicho esto, cuando yo no encuentre una instalación y me la tenga que traer, perdón, no me la pueda traer y tenga que informar los datos, fijaros especialmente en los datos que aparecen en asterisco y en aquellos casos en los que Digita se queja porque faltan datos, aparecen mostrados siempre en un cajetín de color rosa donde pone datos de instalación, datos de inspección y un más al lado. Ese más se despliega y lo que chequea es te falta, necesito, quiero. Entonces, eso hay que tenerlo presente a la hora de, de ver los datos. Entonces, no obstante, también lo veremos ahora, cómo se muestra el cajetín. Por último, la pestaña documentación, que lo que hace es que, aunque se llama documentación, ¿vale? Por similitud con los bloques que utiliza Digita, en realidad lo que yo estoy haciendo aquí, ¿vale? Es la propia inspección periódica. Es decir, cuando yo edito estos datos de esta cajita que aparece aquí, para poder generar este certificado de inspección periódica que se autogenera en la aplicación, tengo que decirle cosas. ¿Y qué tengo que decirle? Pues bastantes, ¿vale? Entonces, este icono es fundamental. Perdón, tengo la garganta. Un segundo. A ver. Lo primero que se va a mostrar es ese icono que tendremos que editar y abrir. Y mi primera obligación que me marca el decreto 67 es informar la fecha de hora prevista, al menos con 2 días hábiles de antelación. Por defecto lo pone la aplicación, pero esto es editable. Hay que tener especial cuidado porque lo que yo introduzco aquí es lo que luego se informa tanto al servicio provincial, al jefe de sección, como al titular de la fecha en la que se va a realizar de forma prevista la inspección. De manera que el servicio provincial puede, quiere o deba acudir presencialmente a realizar esa inspección con el mantenedor, el organismo de control, con la empresa instaladora o con quien ella determine. Cada modificación que se realice aquí va enviando correos. Y luego se han dado circunstancias de incidencias que han comentado algún jefe de sección, y es que la fecha de la inspección prevista es posterior a la fecha de la inspección.
Entonces, por defecto, la fecha de la inspección prevista, la fecha de la inspección la carga digita, pero son editables. Pero hombre, si yo digo que voy a hacer la inspección el día 3 de octubre, no puede ser que la fecha de la inspección la ponga el 30 de septiembre. Porque luego en el certificado ocurre eso. Y cuando comprueban los datos me dices, es que no me ha llegado el correo, es que cómo puede ser que esté pendiente de inspección. Bueno, pues es por eso, porque hay cosas que están en el pasado presente y otras que están en el futuro presente. Entonces, pues bueno, las fechas están abiertas, pero es una cuestión que tenéis que tener especial cuidado. Sí, Pilar, dime. perdona. Hay una pregunta todavía en relación con la identificación de las instalaciones y su digamos, descripción. A veces nos podemos encontrar una instalación antigua que no tiene número de industria, pero lo que ven es una reforma. Lo que pueden ver son datos de una reforma de la instalación. ¿Cómo se procede en estos casos para, digamos, entiendo, poder definir los datos del conjunto de lo que van a inspeccionar? No entiendo que la instalación, eh, no sé si es la pregunta, si la explico bien. No lo he entendido. A ver, entiendo, lo que yo entiendo es, imagino que, imaginemos que con una instalación, voy a decir, una instalación térmica tenía 80 kilovatios, ¿vale? Y no encuentran, y después, posteriormente, se hizo una reforma y se amplió a 100 kilovatios, Mm, ¿vale? Pero entiendo que dicen que encuentran solo los datos de una reforma por 20 kilovatios. mm. eh, que no se corresponde, digamos, a la instalación de 100, que es la que van a inspeccionar. Pero Eso si la tiene, instalación no existe en RUI, lo van a tener que poner ¿no? Y ellos. si la instalación existe en la reforma, ¿está en la reforma o identifican solo igual el expediente con una reforma en industria? Yo creo que esto es uno de los casos de regularización administrativa, ¿no? Si no Sí, sí, está, No, no si exactamente, no, no, no ¿no? exactamente, no, 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 no. Pues a ver, dejarlo hablar, si si, no, es- ¿es si Beatriz o? está, No, no, si no. está en RUI, me traigo los datos que tiene. Si está en RUI, significa que su tramitación es bastante reciente, por no decir de menos de un año. Luego mm, algo habrá, bien, ¿no? Si es No sé si, algo no sé muy, si estoy muy trasladando bien la antiguo, pregunta para la persona que lo ha escrito. Sigue, sigue, Pilar. si Venga, es algo sí. muy antiguo, evidentemente no va a estar en RUI. Luego voy a tener que crear la instalación yo en mi propio expediente de inspección. ¿Y qué le pondré? Pues los datos que yo haya identificado. Perdona, si no os parece, le voy Si a. en vez de 20 son 100, pues son 100. Pero es que no va a estar. Si está en RUI, es que está en RUI. Alguien lo ha puesto a 20 o alguien lo ha Espera un puesto a 100. segundito. Espera un segundito. Espera, voy a hacerla. Activarle el micrófono. Ujú. Aquí. Ya tienes desactivado el micrófono y así no lo puedes comentar, César. Hola, buenos días. A ver, es bastante usual, me estoy refiriendo a baja tensión, pues que tenemos a veces industrias ya con unos años que no están metidas en el sistema de la aplicación complementaria, pero sí que te encuentras, pues por decir algo, pues un surtidor que sí que está dado de alta en el sistema y solamente han aparecido los datos del 2001, 2002, 2003, solo de los surtidores. Entonces, claro, si vas a buscar y encuentras por titular y por ubicación esa instalación, podemos cometer el error de coger los datos solo de lo que es el surtidor y no la industria en general, que no existe en sí. Pero ves que hay un registro, que hay un proyecto de baja tensión, registro industrial. Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos uno nuevo y obviamos o lo ponemos en observaciones o ese número está mal y habría que haberlo modificado? Hombre, así de primeras, no sé, si vemos que la información de industria de lo anterior
no es correcta. Eso está para ayudar, no es, ¿cómo decirlo? No es, ¿no? No está para dar problemas, no es para generarnos dificultades. Si lo que encontramos no es correcto, pues porque había veces que las tramitaciones, pues yo diría que se crea una nueva y se crea, digamos, ya en RUI. O sea, yo creo que es mejor ir generando todo lo que podamos trasladar y generar en RUI con los mejores datos posibles. Entonces, si manifiestamente no son correctos, pues yo sí que te diría que entonces pues no se trasladan, es decir, no es obligatorio, es una ayuda. O sea, lo de ir al buscador de industria antiguo es una ayuda, pero si en lugar de generarnos una ayuda nos genera un problema, pues lo obviamos. Es que el buscador de BTC no es el foco de la gestión aquí en Digita, el foco de la gestión en SUI. Evidentemente, como dice Sí. Jesús, es un histórico que, bueno, se ha conservado, es un repositorio que va a estar ahí. Si tenemos manifiestamente claro que lo que voy a hacer está ahí, me lo traigo, pero si no, no. A ver, hay instalaciones en BTC antiguas del año 80, 90, que aparecen como ABTZ, ABTH, ABTT, alguien las habrá visto, ¿no? Sí, sí, sí. Que es que tienen un secuencial de titular, es que tienen 5 dígitos en un NIF. Entonces, eso no ha lugar. No tienen fecha de fin, no tienen. Entonces, a ver, seamos honestos, de lo que se trata es de tener la realidad dentro del parque móvil de instalaciones. Y la realidad, quien mejor la puede constatar, es un inspector, es un trabajo de campo, es etcétera. Lo que diga la Mm, base de datos, pues bueno, Vale, Pilar, entonces en el caso en que primeramente se da de alta el expediente, se notifica, se va a la inspección y se ve que los datos que se han trasladado no son correctos, tendríamos que dar de baja el expediente y abrir uno nuevo. que se han trasladado desde dónde. Cuando Que vamos se a han abrir un grabado, que se han expediente grabado. para hacer una inspección periódica, Mm. Estoy en hablando, principio, perdona, César, me estoy refiriendo solo en el hipotético caso del buscador en industria. Tú has hablado de pero instalaciones antiguas, etcétera. sí, Cuando tú pero ya te traes cosas de RUI y detectas que No, hay no, algo Pilar. que no es, pues hombre, habrá que ponerlo en conocimiento Eh, de alguien. espera, un segundo. No, cuando estáis aportando certificados, sí que os puede poner las potencias y por ahí. Si habéis puesto potencias, si no se ha trasladado el expediente a RUI, esas potencias pueden seguir siendo modificables. Una vez se traslada, que es que está un poco más adelante en la presentación, en Pilar, vale, vale. una vez se llega al hito de llevar esos datos a RUI, ahí es cuando no se pueden editar. Antes de ese botón, antes del botón traslado, sí que podéis editar los datos. Si, por ejemplo, Yo creo que vais a no, ¿eh? iniciar Mm. las potencias, sí. Si veis de que Si hay el una diseño, trazabilidad, se claro, anota y en observaciones y ya está. exacto. Sí, Vale, de acuerdo. O sea, es cuando se llega a la consolidación de datos, que es que, repito, está un poco más adelante en la presentación, cuando se llega a esa consolidación de datos a RUI, ahí es cuando se puede modificar el expediente en absoluto. ujú. Pues muchas gracias, Muchas Jesús. gracias. Nada, a ti. Pues seguimos, estábamos aquí editando mi inspección, ¿vale? Donde tengo mi número, mi fecha de inspección prevista, por defecto 2 días más que la del sistema, la hora a la que yo decida. En ocasiones tengo la fecha de inspección que suele poner la misma o suele estar vacío. Lo que hace aquí es que me dice, oye, me dices la fecha y hora prevista. Hasta ahí todo bien, pero no me digas la fecha de la inspección, porque si me estás diciendo la fecha de la inspección es que tú ya me vas a rellenar los datos de la inspección. Entonces lo que te dice aquí es, se han encontrado errores en el formulario, por favor, borre esto si no la ha realizado. Eso es lo que viene a decir. Esta es la presentación de los errores en el formulario de los datos, tanto en general, en todas las pestañas, aparecen así. Esta presentación de este color suele aparecer un epígrafe de se han encontrado errores data y aparece al lado un más. Ese más se despliega y se obtienen los datos de lo que está chequeando Digita, que es lo que comentaba yo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que si todo está bien y guardo esta fecha y hora de inspección y pulso guardar, aquí no puedo tener nada, porque si no me saldrá este mensaje. Una vez dicho esto, esto es lo que genera el aviso tanto al titular como al servicio provincial.
Esto es lo que decía, el chequeo que hace de que no me lo pongas si no vas a continuar con los datos de la inspección y en cualquier caso pulsaría guardar. Cuando yo ya he informado los datos de la inspección, lo que me pide es ya dime lo que has hecho y cuál es tu resultado. Los resultados, el número de certificado, pues bueno, no es obligatorio, es algo que hay determinados organismos de control que lo ponen y otros no. La fecha real de la inspección, que puede ser la misma o no, tiene que ser la misma, no he dicho nada. Y el resultado en su caso de la inspección. Y en función del resultado de la inspección, me dice la fecha máxima de corrección y esto lo hace por reglamento. Para que un resultado yo le diga que es condicionada, me va a exigir la existencia, y lo pone aquí, en el titulito rojo, de un defecto grave. Es decir, en función del resultado, me va chequeando que lo que yo le ponga sea coincidente. Si es una inspección negativa, al menos deberá tener un defecto muy grave. Y si es una condicionada, al menos uno grave. Los defectos se relacionan aquí. Si se categoriza el tipo de defecto, el leve, grave o muy grave y la descripción correspondiente. Pulsando añadir se crean los defectos. Estos defectos son removibles, es decir, yo puedo mover, ¿vale? Está arrastrando con el ratón los defectos en una posición u otra, porque de esta manera se pintarán en el certificado de inspección periódica. Este es el caso de, ya tengo creada mi inspección condicionada y lo que hago es que se me queda bloqueado el certificado de la primera inspección. Entonces, se crea automáticamente la segunda visita de inspección, teniendo en cuenta que tendré que decirle la fecha límite para realizar la segunda inspección, límite para realizar la segunda inspección, no la máxima, sino la límite, y esto es de introducción libre, y a partir de aquí esperaríamos la corrección. En este impasse de tiempo, ¿qué ocurre? Que la mayoría, si no todos, automáticamente, mayoría no, todos, los defectos que se han categorizado como graves para dar lugar a la inspección condicionada se convierten en muy graves, ¿vale? De manera que yo tengo que tener especial cuidado cuando vaya a hacer mi segunda inspección de corregir lo que tengo que corregir. Entonces, yo tengo aquí mi segunda visita, ¿vale? La primera no la puedo tocar, la tengo aquí con el ojito y los datos. Tengo creada la segunda. Vuelvo a reproducir el proceso. Le digo la fecha y hora prevista. Le tengo que decir, cuando llegue el momento, el resultado que he obtenido y aquí lo que hace es que me chequea los errores de la primera visita. Mi defecto grave de la condicionada se ha convertido en muy grave automáticamente y tengo la posibilidad de indicarle si se ha corregido o no. En todo momento me dice que estoy en una segunda visita. Perdona, antes había... No te oigo, Jesús. Se te ha cortado, Jesús. Perdón, ¿ahora se oye? Sí, sí. Vale, que antes había en el chat una pregunta relativa al registro de las primeras visitas, etcétera, que he contestado, se explica más adelante. Por confirmar, se ha aclarado la duda. Si se requiere, digamos, volver a repetir. No lo sé, bueno, pues si no, digamos, por favor, si no, sin... Vale. Sí, dice que se ha aclarado, gracias, Pilar. Vale, perdón. Pues sigo. Como era de esta parte, digo, Sí. voy a dejarlo para ahora. Recuerde que, bueno, tenéis que recordar que en esta segunda visita automáticamente me ha convertido mis defectos graves a muy graves. Tengo que indicarles si se han corregido o no.
teniendo en cuenta que si yo esto no lo marco, me va a decir que el resultado va a ser negativo. Es decir, cuando yo tengo defectos muy graves, el resultado de la inspección reglamentariamente es una inspección negativa. ¿Vale? Por el contrario, si es una inspección favorable porque se han corregido, marcaría aquí corregido. Y entonces ya podría ponerle como resultado favorable y me autocalcularía la fecha de la próxima inspección que le corresponde a la instalación. Y aquí no. ¿Vale? Porque en principio su resultado sería negativo. Para entendernos, las instalaciones que pasan una inspección periódica con resultado negativo se ponen en estado fuera de servicio y no tienen fecha próxima inspección. La fecha de próxima inspección se habilitará en el momento en que se realice otra segunda inspección, una nueva inspección que la ponga en servicio o el trámite pertinente que corresponda de comunicación. En el caso de los ascensores, en los ascensores aparece en la segunda visita, no en la primera, sino en la segunda visita, la opción de cuando existe un defecto leve, marcar si es con reparo reiterado de un defecto leve encontrado en la inspección anterior. Cuando digo anterior, digo en la primera, no en la anterior de la anterior, sino en la primera de este expediente. ¿Vale? ¿Se ha entendido esto? Es que alguien preguntó, no tengo defectos leves, vale, aclaremos varias cosas. Para empezar, no tenemos histórico de inspecciones de aparatos elevadores. Luego, con reparo o con reiteración del leve no lo tendremos que creer, ¿vale? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a nivel de análisis se determinó que fuera dentro de la primera visita, del expediente de inspección condicionada. En la segunda es donde se marca que es reiteración de la inspección anterior, entendida anterior como la anterior condicionada, no como la anterior inspección. Preguntaron si realmente existe una categoría de leve con reiteración. No, el tipo de defecto está categorizado en leve, grave o muy grave. Pero eso no quita que en tu descripción tú puedas decir tipo de defecto leve, descripción reiterado de inspección anterior. Nadie te lo impide ponerlo en la descripción y eso se transcribe en el certificado. Continuamos. De a poco. Una vez yo ya tengo definidos e introducidos todos los datos que requiere Digita para culminar la inspección, tanto si tiene una visita como si dos, lo que hace es que me muestra la llavecita para poder pasar a la firma. En el momento que yo ya tengo firmados los dos certificados, ocurre una cosa. El primero, siempre a modo consulta. El segundo, estoy todavía en el momento de poder borrarlo y volver a poder editar datos de la inspección. En el momento que yo ya pulse el botón registrar, esto se cierra, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo un registro telemático de entrada, estoy presentando la documentación en el Gobierno de Aragón. Y estoy presentando una documentación que es la que es. No puedo decirle, no, te la presento, pero ahora no es, me la voy a llevar y te voy a presentar otra dentro del mismo expediente. No se puede hacer. Estamos en la administración electrónica, no estamos soportando papel. Entonces, todas las inspecciones periódicas muestran el botón registrar y esto me gustaría dejarlo claro. Desde el origen de la puesta en marcha de las inspecciones periódicas, tanto de baja tensión como de instalaciones térmicas, este botón de registrar y trasladar aparece específicamente para determinados usuarios. Y cuando digo determinados usuarios, son el representante legal siempre, porque tiene acceso a todos los expedientes de su organismo de control, y para el usuario creador del expediente. Y cuando digo creador es, si lo ha creado el inspector, lo verá. Y si lo ha creado un administrativo, lo verá. Pero si el administrativo lo ha asignado a un inspector en el proceso de asignación del inspector que ha realizado físicamente la inspección, ese botón no lo ve el inspector. Y eso quiero que quede claro. Y eso está así desde la noche de los tiempos.
Entonces, nos entró una incidencia en el mes de mayo. Me ha desaparecido el botón de registrar y trasladar. Dios mío de mi vida, cuando esto no va en función de ningún permiso ni de nada. Después de hacer muchas revisiones y controles y después de una incidencia de un organismo de control bastante insistente al respecto, pues se revisó el código entero de todas las inspecciones periódicas y en todas está exactamente igual y está así desde el origen de los tiempos. Traslada quien ha iniciado el expediente y traslada el representante legal siempre. Eso no quita que se está trabajando ya en una mejora para que el inspector asignado pueda también trasladar el expediente, por si alguien lo quiere saber. Y esa mejora se está llevando a cabo para tenerla prevista cuanto antes el desarrollo. ¿De acuerdo? Por último, una vez realizado el registro, es un proceso irreversible también, de manera que le avisa que todo lo que ya esté aquí se va a presentar en la administración y no se puede tocar. Y dicho esto, ya lo que hace es que se muestra el botón de trasladar. Este botón de trasladar hace muchas cosas. Hace te presenta el justificante del registro telemático, notifica al interesado, al titular en este caso, el traslado de su expediente a RUI, avisa al servicio provincial de que el expediente se ha trasladado con resultado X favorable o negativo, etcétera, etcétera. El proceso de traslado es lento, igual que el de registro. Primero, porque el de registro llama a un servicio horizontal del Gobierno de Aragón que a veces pues puede estar caído, puede no estar funcionando bien, o la capa que sea no está, o el nodo que sea no está funcionando bien. Y el proceso de traslado hace muchas cosas. Hace todas esas comunicaciones, más luego las inserciones correspondientes de soy quien soy, me toca la próxima inspección, tal día y tal hora. ¿Vale? Pilar, Y un par de preguntas también quedan por ahí. Yo creo que por distintas personas, lo de trasladar un acta favorable de primera inspección periódica que tenga defectos leves, aunque sean con reiteración. Yo creo que lo has explicado que en la reiteración se ponen observaciones, que un acta con defectos leves es un acta favorable Sí, y que se traslada sin más que poniendo los defectos leves, que el defecto leve es de reiteración en las observaciones del defecto, ¿no? eso es. Pues hay una pregunta. Y la otra pregunta que realizan es si después de haber trasladado por algún error, etcétera, hay que hacer una revisión de un certificado. Yo creo que en estos momentos la única opción que tenemos es tramitar como una nueva inspección periódica. No existe la opción en ningún... No sé si esto es muy frecuente como para preparar un desarrollo a medida. No debería. Podemos estar pensando, como sí que tenemos otra idea de revisión de documentos, o sea, en general, ¿no? No de inspección periódica, sino porque se puede pasar con un certificado de inspección periódica o puede pasar con otro tipo de certificados, si lo podremos solucionar también con esa herramienta, pero digamos con un procedimiento que no sería entonces el de... Este es un tema que tenemos ahí Hombre, pendiente. es un tema complejo y he dado una pequeña pincelada al principio. Nosotros trabajamos con servicios de administración electrónica. Uno de ellos es el gestor documental del Gobierno de Aragón, donde se almacenan documentos, firmas, metadatos, relación de documentos, expedientes electrónicos, bla, 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 bla. Y eso, pues, es difícil modificar un documento que ha entrado en el Gobierno de Aragón, el propio documento. Otra cosa es que luego hagas cualquier otra actuación que se determine, pues de revisión documental, Sí, o sea, las procedimiento que opciones que estamos quieras, planteando, las pero opciones sobre lo existente no se que, puede que manipular. nos pasa a nosotros, esto como anécdota. Ahora con muchos trámites internos, enviabas un documento, tenía una rata simplemente de una fecha y no tenías que volver a poner el documento muchas veces la firma, con mandarle al órgano que fuera la página 6 con la rata de la fecha corregida, sacaba en la página 6, metía en la página 6 y como el trámite era en papel, ahí no había pasado nada.
Ahora es el todo en electrónico. Cuando hay una rata en la página 6, te devuelven el expediente. Porque tenemos que... y ese documento no se puede borrar. O sea, ese documento sigue estando firmado, sigue existiendo. Correcto. Hay Correcto. formas, que es lo que queremos ver, de vincular de documentos, de sustituirlo, es decir, que la referencia a esta, en lugar de ir a esta, apunte a esta otra, pero como dice Pilar, el análisis de esto es complejo porque hay que también mantener aquí la trazabilidad. Entonces, bueno, este tema de la sustitución de certificados, pues vamos, está relacionado no por esto, con otras, ¿no? Lo mismo que si se hace un certificado de instalación en un bloque de viviendas, y el del tercero C, ahí va, que me he equivocado en el nombre del titular. Pues ahora tenemos un problema, porque no se puede sacar ese certificado y meter el logo en papel, ¿no? Pero bueno, lo tenemos, lo anotamos para las mejoras. Vale, pues concluido el traslado y cuando ya chequea que todo está bien, lo que hace es que informa por pantalla en función de los datos técnicos, el ámbito y el reglamento y las casuísticas de la instalación, de la fecha de la próxima inspección periódica que le tocaría pasar a la instalación. Esta fecha, próxima inspección, es una fecha de inspección calculada, de manera que yo, por la circunstancia que sea, tengo que inspeccionar esta instalación antes de esta fecha, el buscador me la recuperará. Si por el contrario supero la fecha, esto lo que hace es que existe un menú para la dirección general donde tiene, creo que, el control sobre las inspecciones expiradas, es decir, que tendrían que haber pasado y no se han pasado, y sobre aquellas inspecciones condicionadas que le habían puesto como fecha de corrección, fecha máxima de corrección, pues no sé, mañana, y resulta que lleva 7 meses. Eso también salta. También se informa a la Dirección General, pues bueno, de que no se impulse al expediente en la medida de lo posible. Y por último, pues me quedaría explicar la parte de administración de expedientes. Esto, pues bueno, corresponde, la parte de la reasignación le corresponde únicamente al perfil representante. No estoy hablando de la inspección, estoy hablando del expediente completo, ¿vale? Permite reasignar de un usuario a otro y permite, pues, mediante la búsqueda en la gestión de usuarios, de los usuarios que tenga, la selección y la asignación inmediata al expediente. Cuando digo esta reasignación es porque imaginaros que ha abierto un expediente María, que es administrativo y coge la gripe. Bueno, pues ese expediente o lo impulsa el representante legal o se lo da a otra María o se lo pasa directamente al inspector. Esa acción de reasignar expedientes, no inspecciones, sino expedientes, únicamente le corresponde al representante legal, que es el que tiene acceso a todo. Y por último, queda el botón de cancelar. El botón de cancelar no siempre está disponible, o si está disponible, no siempre se puede hacer. Y en el momento que se pulsa, lo que se hace es que se pide que se haga, si se puede proceder a la cancelación o no. Para poder cancelar un expediente, en primer lugar, lo que tienen que hacer es estar borrados todos los documentos. Si se trata de un expediente con 2 visitas, se borra el segundo. El primero no se toca, sino que pasa a estado anulado. Se borra el segundo, se indica el motivo y las observaciones, se pulsa cancelar y con esto ya estaría cancelado el expediente. Ahora mismo tenemos una incidencia en el cancelado de expedientes de aparatos que si no el lunes, martes o miércoles sacaremos versión para su corrección, que ya la tenemos hecho, para que se puedan cancelar expedientes de inspecciones de aparatos elevadores. Es porque hay ahí una comprobación que hace en base a expedientes, a números de REA existentes, coincidentes con números de instalación, entonces es un poco diferente. Tenéis que tener en cuenta que para los nuevos aparatos elevadores que se están gestionando ahora a través de comunicaciones, se obtienen para los nuevos, se obtienen números de RAE propios y el número de RAE que dice la orden, es decir, que tienen la provincia por delante con 2 dígitos, perdón, el año, la provincia y luego un secuencial. Para los existentes
tenemos un problema y es que se daban por cada uno de los servicios provinciales y son coincidentes. Puedo tener el 123 en Huesca, el 123 en Teruel y el 123 en Zaragoza. Entonces, eso ha hecho que a la hora de cancelar hubiéramos tenido algún problema a la hora de identificar realmente los números de RAE. Pero vamos, como digo, la próxima semana, si soporte nos deja y todo va bien, nuestra previsión es que se pueda poner en marcha el cambio. Por último, mostrar cuando ya se ha trasladado el expediente a RUI, pues aparece un documento resumen descargable. Es un PDF que recoge la información relativa a la inspección que acabo de realizar, correspondiente pues, a fecha de inicio, fin, cómo ha terminado, el resultado, no sé, la información relativa a la inspección, los datos técnicos, de lo que he hecho, etc. Por si alguien lo quiere almacenar en papel, que no debería, y si no, ahí lo tiene siempre en digital. Y por último, pues bueno, es importante realizar correctamente las desconexiones porque, pues bueno, nosotros cuando nos conectamos a este módulo público de clave, pues si alguien ha tenido especial interés en ver cuando muestra la opción de seleccionar el certificado, hay un enlace que pone ayuda, no sé qué, no sé cuánto, si precisa más información. Bueno, pues ahí explica que cuando tú haces login dentro de, haciendo uso de ese gestor, pues controla el caché durante 60 minutos, el que no te pida el certificado. Entonces, si ha salido a la brava sin usar el botoncito de logout, pues intenta pedir el certificado está en sesión, bueno, hace cosas un poco raras. Y luego, por otro lado, me gustaría poner de manifiesto que hay determinadas incidencias que son fruto de que te echa de la sesión por seguridad. Y eso es muy claro entenderlo. Cuando a mí me da intentar hacer algo en el expediente que llevo abierto hace la tira y resulta que no veo los ámbitos, por ejemplo, es un ejemplo claro y manifiesto, es porque estoy fuera de sesión, no me los está cargando. O cuando intento guardar algo y me dice que estoy fuera de sesión, me da un mensajito. Bueno, pues eso no es un error del expediente, ni de la aplicación, ni de nada. Es un error de seguridad que por seguridad pues te echa fuera de la sesión de login que estás. Para que imagínate que te has ido, se te ha olvidado sacar el certificado en el hipotético caso que tengas un DNI electrónico y alguien se pone a firmar, pues no sé, cualquier barbaridad. Por seguridad, la administración electrónica te saca de sesión para no hacer uso indebido de los certificados durante un tiempo determinado. Y si recordáis el índice, pues bueno, hacíamos un poquito de repaso de cosas que son más comunes en el tema de soporte que estamos viendo. Uno es el tema de las normalizaciones de emplazamientos. No podréis intentar normalizar aparatos elevadores porque no los hay. Para el tema de las instalaciones, pues bueno, tened en cuenta que no siempre poniendo una referencia catastral nos va a devolver un emplazamiento o viceversa por la limitación que tenemos del callejero que está integrado con las localidades, con la base de datos intermedia. Luego que únicamente tenemos histórico de instalaciones en IBT, corresponde a BTC, a industria. No es infalible, es una base de datos de soporte que nos puede ayudar a identificar o conocer, pero no es la panacea, pues porque hay muchas instalaciones duplicadas en esa base de datos, muchas. Entonces hay que tener especial cuidado lo que se trae uno. Y luego, por último, recordar que bueno, la fuente de información de los aparatos elevadores no aparece por ciencia infusa. Los aparatos elevadores tienen siempre un mantenedor, que es el depositario de un contrato de mantenimiento en el que sabe la vida y milagros de ese ascensor. Y en cualquier caso, la identificación del ascensor es potestad de cada una de las secciones, dado que son los que han propiciado los números de RAE a lo largo de la historia en seguridad industrial en Aragón, los que daban los números de RAE, los que tienen sus propias bases de datos en Access, Excel o en lo que sea. A partir de aquí iremos construyendo RUI, pues, tanto con lo que vayamos haciendo a través de Digita como lo que vaya incorporando la entidad colaboradora a través de su plataforma
Pegaso y bueno, ir creciendo, ir obteniendo, alimentando, construyendo RUI, poniéndole el foco en la instalación y bueno, la idea es que podamos llegar a ser capaces de ver que una industria se le están aplicando todos los reglamentos, que pasa todas las inspecciones, que tiene inspecciones de la administración, etcétera, etcétera. Y eso pues se hará con el tiempo. Pero es interesante llegar a buscar en RUI una instalación sobre la que la presentación de la información que podemos llegar a ver es todos los expedientes de comunicación de todos los reglamentos, las inspecciones que tienen, los resultados de las inspecciones, etcétera, etcétera. Se ha tenido expedientes de autorización, ¿no? Es interesante. Ahora, pues bueno, tenemos no poco, hay muchas instalaciones ya. Primero de la descarga inicial de baja tensión, luego de lo que ha ido trabajando Pegaso, pues que va alimentando bastante RUI y luego lo que se está poniendo ahora con todos estos ámbitos y en digital lo que se está gestionando. Que la situación hay un mes, 2 meses, que la experiencia nos dice que son duros, pues sí. Que estos ámbitos están puestos desde noviembre y son usables ahora porque así lo ha determinado la Dirección General, también. Que nosotros no tenemos 70 certificados electrónicos para probar, supongo que sois conscientes que hay cosas, pues que bueno, que llegamos a tener un abanico de certificados pues, para ver la casuística de lo que cuándo entra, cuándo sale, qué puedo hacer, cuándo firmo, cuándo no firmo. Pero claro, llega un momento en que reutilizas tanto los certificados que bueno, que hay que ser conscientes que si os pedimos a veces pásame la prueba o lo que has hecho es porque realmente nosotros no conseguimos reproducirlo por la circunstancia que sea. Aún así, se revisa siempre el código, se revisa todo, se revisan las bases de datos, se realizan las consultas correspondientes. Tenéis que tener paciencia porque la extracción de datos, tanto de RUI como de Digita, nosotros las confeccionamos los scripts de consulta, pero quien los solicita para su ejecución siempre es la Dirección General. Su disponibilidad es la que es y a nosotros no podemos extraer datos directamente ni de Digita, ni de RUI, por supuesto, ni de Pegaso, porque no somos los propietarios de los datos. Todo esto está en las infraestructuras de AST del Gobierno de Aragón. Nosotros pedimos la información, pero quien la canaliza son los responsables de las aplicaciones. Entonces, pues bueno, a veces llegan, otras veces tardan. En el momento que nosotros obtenemos la información y os demandamos más información a vosotros para intentar acotar qué posibilidades hay de solución, pues ya, si es asumible, pues aplicamos el mantenimiento correctivo de inmediato y si no, se convierte en mejora, correctivo o lo que haga falta comunicándoselo al responsable. Y bueno, yo creo que me habré dejado muchas cosas. Es muy, muy, muy intenso el tema de las Bueno, inspecciones periódicas, pero yo quería hacer otro comentario y hacer, digamos, no es el objeto específico de esta sesión, que era con organismos de control y que, digamos, dirigido a su función propia, que es la inspección periódica, pero sí que también quiero hacer un comentario que la nueva versión que se ha puesto en servicio incluye la posibilidad que para los trámites cuyo sujeto obligado es el titular, y para las comunicaciones de puesta en servicio de receptoras de gas, depósitos de GLP o ascensores, una persona física que no sea el titular actúe como representante. Y digo una persona física, nunca podrá ser su representante una empresa, ¿vale? En ese caso, digamos, pues lo único que hay, vamos a poner un formulario de modelo tipo de representación. La persona que accede a hacer de representante tendrá que incorporarnos, lo primero, una solicitud de registro de representación. Lo validaremos en la Dirección General y a partir de entonces podrá hacer los trámites de comunicaciones reglamentarias para esa persona, ¿vale? Y durante un periodo determinado. Entonces, bueno, pues que es una posibilidad de que podéis en ocasiones como, digamos, ya no como se ha estado haciendo en Sinergia, no como receptores y validadores de la documentación, sino como representantes de algún titular, subir la documentación técnica que corresponde en función del tipo de instalación y del reglamento
y realizarle los trámites de comunicación, de puesta en servicio, de modificación o de baja. ¿Vale? Simplemente eso, que si lo consideráis interesante o no, pues bueno, pues ya nos podéis. Hay algún vídeo también pues, puesto de cómo hacerla en aragón.es/dígita, de cómo hacer la representación. Y si tenéis alguna consulta al respecto, pues bueno, pues os la podéis ir mandando si es más técnica, al soporte, y si es menos técnica, más de otro tipo, pues a SGI, a nuestro correo del servicio. Luego, Jesús, hay otro tema que igual sí que es conveniente explicarlo. Cuando ya se sabe que una instalación no va a tener la documentación o que falta, ¿no?, algún tipo de, o que no está, o sea, que ha habido alguna modificación y no se tiene la documentación, que sería conveniente no comenzar la inspección periódica, o por lo menos no empezar el expediente, ¿no? No, este tema no lo hemos comentado. Sí, Por, bueno, no y sé. más en relación a lo que he puesto también al respecto en una pregunta, ¿no? De que estamos, como he indicado, estamos trabajando en un proyecto de orden que permitirá esa regularización administrativa con un procedimiento, pero que, como ha estado explicando Pilar, cuando sobre una instalación se selecciona para hacerle un determinado procedimiento, en un ámbito reglamentario se bloquea para el resto de procedimientos. No podemos tener abierto, trabajar a la vez en una misma instalación haciendo la inspección periódica y haciendo una regularización administrativa. Entonces, si lo que hay que hacer es una regularización administrativa, a ser posible, no empezar la inspección periódica, porque si no, la única opción que habrá será finalizar de manera negativa la inspección periódica y a partir de ahí habilitar trámites. Ya sabemos, el procedimiento de regularización, cuando esté la orden más avanzada, pues irá preparando, pero vamos, está claro que no se podrá, está claro que no se podrá simultanear al procedimiento de inspección periódica. Entonces, bueno, pues eso, en ese sentido, para agilizar, si ya se sabe que el resultado va a ser negativo, pues no se abre. ¿Alguna duda más? ¿Alguna cuestión más? Pues entonces, si no tenemos más cuestiones, pues bueno, somos básicamente hoy, por fin, nos ceñimos al horario previsto que teníamos de 2 horas. Os agradecemos también mucho la participación. Como hemos comentado, esta sesión después la vamos a poner en nuestra página web para que se pueda seguir visualizando. Y bueno, pues quedamos a vuestra disposición para ¿no?, los comentarios y sugerencias que consideréis. Como dice Pilar, os agradecemos porque el esfuerzo que vais a hacer, que estos 2 próximos meses, el próximo mes, 2 meses, pues seguro que serán un poco más intensos, pero seguro que después cogeremos ya una dinámica positiva y iremos mejorando, además, poco a poco. Sí que hay dos preguntas, Jesús, A ver, acaban de perdón. ponerla. Una está relacionada con el emplazamiento de los ascensores, que entiendo que es de qué se hace con ellos. Es algo que ha explicado Pilar en la presentación. Como un ascensor en catastro no está como un bien inmueble, No, no habrá una referencia catastral. no, lo he explicado. La introducción de los aparatos elevadores he explicado que paradójicamente nunca va a ser un inmueble. Luego, es muy difícil que yo intente tener un emplazamiento normalizado de un ascensor. Entonces, para ello existe el emplazamiento otros. Búsqueda por emplazamientos, selección emplazamiento otros. Y introduciré un literal del emplazamiento físico donde está ese ascensor. No hay catastro para ello. Por ejemplo, calle Tenorfleta 22. Correcto. Luego ya, cuando haga mi pestaña de instalación, pues tendré que decirle. Y además es el ascensor de la izquierda o es el ascensor del portal B. Pero es que no tengo catastro, no hay nada que me soporte un emplazamiento de un ascensor porque no es un inmueble. Perdona, Pilar, una duda que tengo y que pues seguro que tengo. Si el emplazamiento es calle Tenorfleta 22, Mm. como eso a veces se escribe calle, a veces se escribe C barra, a veces se escribe. Si ponemos Mm. simplemente igual la palabra tenor, ¿recuperará?
o tiene Sí. que identificarse, recuperar todos los tenores? Es decir, A ver, si hay un tenor fleta, pues un varias tenor fleta, si hay cosas. un tenor Bernabé, ¿no? Pues En salgan el los el buscador de tenor Bernabé. instalaciones hay un patrón específico para buscar por emplazamiento otros, ¿vale? Pues porque es muy difícil llegar a obtener, saber cómo lo han escrito o no lo han escrito. Ya he dicho que lo más apropiado es poner el NIF de la comunidad de propietarios o del administrador o que se conozca, porque si no va a ser difícil encontrar esos emplazamientos. No obstante, hay un patrón en el buscador. Voy a ver si lo recupero hacia atrás. Sí, existe una combinación de letras, 2 puntos, que sería el código correspondiente a lo que se espera. Sí. Por ejemplo, en el otros creo que eran otros 2 puntos, texto libre. Si se escribe cualquier texto, hará una comparativa de lo que otra persona habrá escrito en el expediente en el campo emplazamiento. Bueno, no Si lo es un pongo urbano, aquí. Es que si se no, si pone dejo de CL compartir, 2 me puntos, salgo. creo que era, sí que Sí, aparecía calle. si dejo de compartir, me salgo. Es que no sé. Hacía Ay, no puede. ese No pasa mapeo. nada. Sí, no pasa nada. Lo vemos enseguida. Había también otra pregunta bueno, de cuándo estará la orden, pues no podemos decir. Ojalá lo tuviéramos con tanta certeza. Tenemos La orden de. la de regularización de instalaciones. A ver, nos queda camino por delante. Nos tienen que validar la primera versión. A partir de ahí tendremos que hacer obligatoriamente un trámite de audiencia pública, mínimo un mes. Se enviará a SOCAR, ¿no? Para que Claro, puedan sí, se enviará, digamos, audiencia aportar pública, es información pública, enviaremos objeciones. a través de ASOCAR, de las asociaciones de instaladores y mantenedores, bueno, lo que es el enlace a que, oiga, que soy esta Dios, información como Dios. pública. Y después de esa información pública nos quedan 3 informes internos. Entonces, es contestar a las alegaciones y 3 informes internos. Entonces, pues bueno, pues ¿cuándo puede estar todo eso? Pues no lo sé, porque además tampoco tengo claro cuándo voy a poder enviarlo a información pública. Aquí está O el sea que, patrón. Perdón. Este es el patrón para buscar emplazamientos. Si se pulsa sobre el texto de ejemplo, pone cómo introducir los valores. Creo que pone vía, 2 puntos y pones el nombre de la calle. Tenor, pues tenor. El polígono, pues te pones el ejemplo. Y el emplazamiento otros también pone un ejemplo. En cuanto a tu duda sobre qué te dice que ya existe un aparato, la comprobación es emplazamiento y ubicación. Obviamente, 2 ascensores a la vez en el mismo sitio físicamente no va a haber. Si, por ejemplo, están en la calle, pues como ha usado Jesús, calle Tenorfleta 12, portal 11, izquierda o derecha. No habrá 2 en la izquierda, siempre uno será a la izquierda, otro es a la derecha. Se indica así. Y ya con eso puedes saltar lo de la duplicidad. Si hay otro Tenorfleta 12 izquierda, sí que va a saltar, porque 2 ascensores a la izquierda no va a haber. Va a haber siempre uno a la derecha y uno a la izquierda, por ejemplo. Que solo hay en un portal, pues portal 11 y Único. se acabó. Único, por ejemplo, que es lo que están haciendo. Pero se está poniendo, sí. Vamos, es indicar la forma de ubicación dentro de pues, el edificio, pues lo he dicho, ok. en el emplazamiento calle número para identificar por lo menos dónde está el edificio y luego en la ubicación dentro del edificio. A ver, dice, en la segunda hoja del acta del aparato de elevadores aparece lugar y fecha null. O sea, alguna incidencia, igual ya tenéis. No lo sé. Si has abierto una incidencia para eso, la revisaremos en el orden de que nos vayan entrando. Si no se ha abierto una incidencia, te agradecería que fueras a soporte y se abriera para poder revisarlo ya Claro, de forma más técnica. y por favor, en eso, porque lo de las incidencias, de verdad, hay veces que cuando yo les traslado las incidencias me responden igual, ¿eh? En apoyando si se concreta en esta instalación, en esta revisión, es donde esté el Claro, Bueno, fallo. eso en es cuanto, muy de agradecer. en Porque eso de no cuanto, puedo entrar, sí, cuando dígame nos quién abrís es, por favor. cuando se abren incidencias, intentar ser lo más concisos posible en cuanto a información.
muchas veces no aparece vuestro nombre cuando se abre una incidencia o aparece, por ejemplo, el correo corporativo, por ponerlo, digita@aragon.es, no accedo. No sé quién eres, no me sé tu DNI, no me sé ni el nombre. Necesito más información. Cuanta más información se dé a soporte, mejor. Si es en relación a un expediente, en un expediente dígita. Si es en relación a una instalación, en una instalación. Si podéis hasta decirnos el trámite, mejor. Cuanta más información, mejor. Si nos podéis decir quién ha creado el expediente, incluso mejor. Pues lo que hemos comentado, si a veces necesitamos información, tenemos que hacer consultas. Y las consultas pasan pues, por los servicios, luego van a ST, nos lo devuelven. Es un proceso que ya de primeras va ralentizando el soporte. Cuanto más información nos deis, más ágil se hará. Pero todo ya de cara, porque nosotros normalmente lo que intentamos es reproducir el error, confirmamos que hay el error, se arregla o buscamos cómo arreglarlo si no es un error a nivel técnico, sino que es un nivel a nivel de datos. Por ejemplo, en la base de datos estaba mal puesta una información y por eso estaba cargándose mal el campo. Si veis algo raro en la aplicación, decir, abrir el ticket en soporte, oye, estoy viendo, como aquí pone un null o hay un carácter que debería ser una tilde y aparece un A con un símbolo raro. Abrirnos todos esos tickets a nosotros por el soporte que está indicado en el portal. Todo eso agiliza mucho el hecho de atenderos cuanto antes. Comprender de que, como ha mencionado Pilar, estamos en un periodo de adaptación. Hay mucho soporte ahora mismo, se está intentando dar salida en medio de lo posible. Hay incidencias que son sencillas, hay incidencias que no son tan sencillas, pues el motivo que sea, y se intenta dar salida. Se os dará siempre salida al fin y al cabo, pero os pedimos un poco de paciencia en ese aspecto. Conforme vayan pasando el tiempo, se irán arreglando posibles errores, la gente ya irá empezando a utilizar más la aplicación, conocerá mejor cómo utilizarla, habrá menos problemas y será más rápido la respuesta que se os dé. Hay otra consulta de cómo se van a controlar las inspecciones periódicas de planta fotovoltaica con potencia de más de 25 kilovatios si se están tramitando con uso 13A generadores. A ver, aquí tenemos un problema que ya nos gusta, ya que, a ver, que un poco tenemos la idea de cómo podríamos solucionarlo, pero que requiere una modificación en baja tensión que hay que darle de una pensada. Porque claro, el problema es que si ponemos el uso de locales mojados, aquí un poquito, el problema que tenemos es que las descripciones, o sea, la descripción como es un texto libre, no es un campo, al no estar normalizado, que nos sea útil para poder hacer búsquedas de tipos de instalación. Entonces, queremos saber qué tipos de Perdona, ¿te instalaciones. refieres al uso, la descripción del uso? Sí, descripción y uso. ¿Vale? La descripción no está normalizada, es un texto libre. Sí está normalizado. La denominación. Denominación, perdón. Ah. Denominación. Y luego el uso sí que los usos están normalizados. El uso, se define el uso para la tramitación. En función del uso, se define los documentos y se genera o no la correspondiente inspección periódica. ¿Vale? Dicho esto, por ejemplo, en el momento que se tramitaran, voy a poner otro ejemplo, una casa con piscina, pues igual no hay que tramitar una casa con piscina, hay que tramitar una piscina con casa, porque la piscina es de un uso más restrictivo y digamos, ¿no? Es la que genera pues un mayor requerimiento de exigencia documental y de inspección. Con esto nos pasa lo mismo. Pero afortunadamente, entiendo que ahora lo que no vamos a tener es poder gestionar es el control de cuáles están pendientes de hacer y cuáles no están pendientes de hacer. Pero la instalación, como ha comentado Pilar, ahora con el buscador será seleccionable para hacer la inspección periódica. ¿Vale? Al menos en ese sentido, a ver, las placas fotovoltaicas, ¿qué uso son? Generación. Hombre, como están que están entre 25 y 100 kilovatios, que si están en el exterior también tienen que tener la condición de local húmedo, ¿no? Pues efectivamente también lo tienen y se les pide una... Pero claro, si transformamos al final, y ahora esto es una consulta, ¿cuántas instalaciones de generación, ante la pregunta, ¿cuántas instalaciones de generación se han tramitado este año? Pues no tendríamos ni idea.
podríamos saber cuántos estarían mezcladas con los locales húmedos. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema de difícil. Perdón, y se ha quedado grabado además. Un poquito de difícil solución, pero vamos que al menos ahora la instalación será seleccionable para hacer la inspección periódica. Perdón. Creo que ya no hay más preguntas. Por lo menos no que yo vea, salvo que se haya hecho alguna por privado. A ver. No, yo no tengo ninguna. Vale, pues yo creo que ya se puede dar por terminado en este caso. Vale. Pues lo dicho, os agradecemos mucho a todos la asistencia y quedamos a vuestra disposición. Lo dicho, gracias a todos por vuestra participación. Venga, un saludo. Muy interesante la jornada. Gracias. Vale, adiós. Gracias. Hasta luego.